Para muchos, dejarse llevar, es un concepto que suena demasiado bien, puesto que este se refiere a que nosotros como humanos, seres cuyo nivel de raciocinio es la suficiente para controlar nuestros impulsos, dejemos de hacerlo. Algo que actividades donde nuestra creatividad puede salir a relucir, como pintar, escribir o en este caso, al hacer música, podemos guiarnos de aquello que nos inspira, en lugar de preocuparnos demasiado por cada trazo, palabra o nota. Dejarse llevar implica el poder confiar en sí mismo, y permitir que el proceso natural de las cosas, siga su curso. Sin embargo, algo universal sobre este tema con el ser humano en general, lo suficiente para ser considerado incluso como una utopía, lo que nos une independientemente de tu cultura o color de piel, es cuando el anime de temporada que medio mundo esperó, termina de ser una completa decepción para muchos quienes, meses atrás, se lo termomamaban sin siquiera haberse estrenado. ¿Por qué ocurre esto? A la hora de anunciarse no solo un anime, sino cualquier medio de entretenimiento en general, lo que más se busca es difusión, y cuando este empieza a ser más conocido, inevitablemente comienza a ser propagado lo que nosotros conocemos como hype, es decir, una emoción exagerada que ciega a las personas sobre las verdaderas virtudes y defectos de algo, intensificándolo cuando es un tema en común en un determinado grupo, provocando consigo diferentes reacciones en cadena, siendo la ilusión de una historia perfecta la principal, y si la obra no consigue cumplir con tales expectativas, esta gente se sentirá traicionada y señalará sus problemas con una mayor gravedad de la que realmente tiene, al grado de considerarla como una especie de vendida de humo, a pesar de quienes se ilusionaron fueron ellos mismos. Todo lo anterior lo tiene este anime estrenado en la temporada de otoño de 2021, que en su día fue bastante popular, porque además que medio mundo quedó maravillado con su animación, fue anunciado como el comienzo de un proyecto multimedia de una colaboración entre Dena y Bandai Namco, y ese es Takt of Destiny. Un anime que, desde el principio, se supo que serviría como un preludio al medio principal que tendría el proyecto, un videojuego gacha que debió lanzarse después de las emisiones de la serie, el cual continuaría la historia que este dejó, una que nos cuenta que, tras la caída de un meteorito negro, la humanidad fue invadida por unos seres grotescos conocidos como los Diruos, quienes odian y buscan destruir la música producida por los humanos. Para luchar contra ellos, la Sinfónica creó a los Musicatos, chicas con un poder inmenso utilizando la música como arma, siendo dirigidas por directores humanos, uniendo sus fuerzas para conseguir un bien en común. La sinopsis, la animación, el opening, y todas las maravillas que escupían canales y páginas cutres, fueron suficiente para que la gente se emocionara además, considerándola como la obra maestra del momento, algo hecho por puro amor al arte, hasta que la serie terminó. Además de tener una historia que para muchos les resultó tan cagante, el hecho que el resto de la misma estuviera en un gacha, videojuegos comúnmente creados por venecos, la mayoría que alguna vez la mamó ahora le tiraban mierda, porque la obra maestra altamente publicitada de turno, la que confiaron que fue hecha por puro amor al arte solo era una promoción, algo hecho para sacar dinero. La burbuja de su ilusión se rompió y hasta el día de hoy, muchos concuerdan que este anime solo fue una vendida de humo, la enorme y vergonzosa decepción de la pandemia. Pero entonces, ¿qué pasó después con esta obra? Hubo más de una razón de su particular recepción. Primeramente, cuestiono más sobre si toda la expectativa que alguna vez se le tuvo a este anime, fue por pura emoción o tiene una historia que valga la pena contar. Bueno, veamos lo que realmente vale esta obra. Iniciemos por el inicio, chingada madre, y es que en su día lo que más impresionó a los putakus sobre este anime, fue no solo su animación, sino todo sobre el apartado audiovisual, encargado por los estudios Compañía de Salud y Legítima número 1 y Madhouse, y he de reconocer que, independientemente si todo lo demás es digno de una grandísima cagada de Satanás, vaya que merece los méritos. La serie utiliza bastante bien varios métodos de dirección, como lo vendría siendo el uso de los planos, los cuales, además de hacerlo esperable de transmitir adecuadamente algún sentimiento de una escena, te pone muy en contexto con el escenario que rodea a los personajes, así como en su pasado, sin gastar tiempo en explicártelo. Como lo vendría siendo los planos de la casa del protagonista, un chico apático sumergido en tocar su piano día y noche, donde se pone sobre la mesa sus condiciones de vida mínimamente decentes, provocadas por su enorme despreocupación en cuanto a su salud al estar, casi de manera obsesiva, tocando su instrumento en una soledad casi total. Esto, sumado a las fotos donde se nos muestra a él de niño, disfrutando de situaciones cotidianas con su padre, quien fue un reconocido director de música, que falleció en un ataque provocado por los Diruos, recrearía posteriormente una secuencia donde se demuestra que él, muy por el contrario de lo que suele aparentar, siente una enorme presión sobre su hombro al creer que su música, la que produce en una soledad casi total, no le cautivaría a la gente que sufrió los ataques de sus dichos monstruos, a diferencia de cómo lo llegó a hacer su padre en el pasado. Con un plano general donde afuera está lloviznando
mundo, representando así su silencioso dolor, de creer que nadie está emocionalmente ahí para él. Y para variar, además de utilizar muy bien los planos, tiende a usar otros métodos de la dirección, como lo vendría siendo el color, como fue en ese mismo instante anteriormente narrado, donde la escena tiene un filtro brilloso, representando así la gloria de lo que fue el trabajo y obra de su padre, para que de un putazo, se cambie a un tono grisáceo, en representación sobre su melancolía, por creer que no se acercaría a ser algo de tal calibre. Esta misma capacidad de explicarte las cosas sin decírtelas, nuevamente aparece en los sucesos más importantes, el plano de cámara siendo usado como la anticipación de que, el ser querido más cercano al protagonista, de hecho sabe tocar su mismo instrumento, teniendo de fondo algunas notas de varios temas que puede recrear. El color para intensificar algún sentimiento, como lo sería la dramática entrada de un musicato de nombre Inferno, utilizando un rojizo intenso para representar su cabronazo poder. Así como otros métodos como las sombras, siguen esta misma línea de calidad, utilizadas para marcar que el malo maloso, un personaje que al principio se veía bien piola, en realidad había ocultado sus verdaderas intenciones, reflejando que estas mismas salieron a la luz. Y así sucesivamente con varios de los momentos más intensos de la serie, transmitiendo muy bien los sentimientos que se buscan dar. Y eso ya sin mencionar otros puntos, como lo vendría siendo los fondos, los cuales tienen cierto encanto debido a que, además de mostrarte sobre el escenario que se vive en la serie, una sociedad que intenta recuperarse de una guerra, con algunas ciudades medio abandonadas donde las casas de los habitantes están deterioradas, causadas debido al ataque de los monstruos, recrean y detallan bastante bien localizaciones de la vida real, teniendo consigo una razón del por qué están ahí en primer lugar, como lo sería el Strawberry Fields Memorial, un escenario que hace que el protagonista, alguien tan aferrado por creer que la gente abandonó la música, termine de hecho teniendo fe en ella, porque susodicho lugar es un memorial hecho para el músico John Lennon, uno de los miembros de los Beatles, representando así que, el pensamiento que lo tenía tan emputado con la gente, no era verdad. Nuevamente repitiéndose con el Red Lawn del Central Park, escenario usado para sumarle a la interacción del dúo protagónico, por pasar un tiempo de ocio en un parque urbano cargado de monumentos, así como de diversas floras y faunas, además de caracterizarse por ser un sitio que constantemente celebra múltiples conciertos, siendo el celebrado en 1983 por la cantante Diana Ross el más emblemático, por el hecho de haber cantado ondeando bajo una fuerte tormenta en una oscuridad casi absoluta. Con la idea anterior, decir que el anime guarda pequeños detalles muy buenos para los amantes de la música, no está tan alejado de la realidad, porque incluso cosas más simples en este apartado, como recrear una secuencia exacta de una nota de piano con los movimientos de los personajes, nos hace conectar más con el escenario que rodea la serie, no solo para entender la situación que nos están empleando, también que podamos sentirla. Pero, es aquí donde llegamos a lo que los putakus les explotó la mitad del cerebro. La acción. Al ser un anime que le toma importancia a la lucha contra monstruos, los combates que dieron, aunque puedan no ser muchos, son bastante buenos. Primeramente, y hablando ya como tal de la animación, lo más destacable de esta es la manera de cómo utiliza su técnica de keyframe, una secuencia que define la interpolación inicial de los planos de cámara, la paleta de colores, y los trazos de los personajes, como una forma para crear un dinamismo entre los movimientos de estos. Por lo que cada que algún personaje empiece a moverse, hay un cierto nivel de estiramiento en la transición de entre un movimiento y al que le procede, y sumado a los trazos sucios, quienes le dan una mayor énfasis al momento de estirarse, crean secuencias con cierta fluidez. Una simple secuencia del protagonista agarrando su batuta en el aire, por ejemplo, se vuelve tan encantadora de ver al detallarse como esta misma vara, en lugar de parar en seco, esta se estira ligeramente para mostrar un agarre suave. Por lo que si sumas lo anterior al hecho que las coreografías de las batallas son bastante buenas, puesto que además de que las mismas te dicen la personalidad de cada uno de los musicatos, con su forma peculiar de pelear, estas provocan que la acción, de la que ya era dinámica por la propia animación, se vuelva aún más frenética, además de tener otro plus con algo que mencionaré más adelante. Y considerando que varios de los últimos ataques en algunas batallas es una enorme explosión, la luz que emite es un fuerte resplandor que detalla bastante bien las expresiones faciales de los personajes, sobre lo que sienten en aquel momento de inmenso poder. Y por supuesto que el diseño de los personajes también tiene que ver con esto, el cual está muy bien logrado al tener sus respectivas distinciones y detalles, que nos hace recordar a cada uno de ellos, a pesar de que varios de estos puedan parecer genéricos. Además de que en ocasiones, el anime es capaz de pasar a otro estilo de animación sin que parezca abrupto ni anticlimático, como lo sería cuando utiliza uno más caricaturesco en momentos cómicos, o con el CGI, que más allá de lo que la gente puede pensar, este se acopla bastante bien sobre todo en escenas de anocheceres, donde el nivel de la iluminación presente en sus dichos escenarios, hace que ni siquiera notes que dicho método se está usando.
Sin embargo, no todo será perfecto para andársela mamando, porque hay veces donde la cámara está demasiado cerca del espectador, y el diseño de personajes, aunque bueno, tiende a sufrir pequeñas deformaciones, lo que además de no verse estéticamente bien, parece que los mismos ni siquiera interactúan en sí con el alrededor suyo. Pero y a diferencia de otros animes que tienen el mismo problema bien metido en el culo, aquí es menos frecuente, así que fácilmente es algo perdonable. Y para terminar, lo que hace que definitivamente este apartado audiovisual se vuelva bellísimo de apreciar, es la misma música, la que finalmente provocó que los Kotakus les explotara la mitad del cerebro que aún les faltaba. Mucho del repertorio del soundtrack están compuestos por temas de música clásica, donde buena parte de esta se compone de orquestas con un uso variado de instrumentos, destacando sobre todo los violines y las trompetas, que provocan que muchas de las composiciones, especialmente aquellas usadas durante los combates, se sincronicen bastante bien con la escritura, la cual, aunque esta puede que no sea la quinta mierda reencarnada, juega un papel de dinamismo relacionada al estado anímico de los personajes, que provoca que las batallas tengan un estilo ciertamente excéntrico y elegante, sobre todo porque se correlacionan con la premisa principal del anime, y tomando en cuenta que susodichas batallas suelen carecer mucho del diálogo, varios de estos momentos pueden sostenerse por sí mismos, por el increíble trabajo audiovisual que hay detrás de ellos. Además, tampoco puedo ignorar las melodías de jazz producidas por el trombón, las trompetas y por supuesto el piano, que la serie suele utilizar de vez en cuando, que más allá de fungir algún papel de ambientación para lugares como bares, estas mismas tonalidades componen temas que se complementan bien con otros instrumentos más pesados como la guitarra eléctrica, dando como resultado por ejemplo, un opening que ofrece una inmersión armónica que retracta excelentemente lo que va la serie, y en relación con su dúo protagónico. No daré largas, lo que más se le criticó a este anime en su día, si no era por el pinche tema de que fue creada para sacar dinero, fue su propia historia, una que según muchos no iba para ninguna parte, además de tener un chinguero de huecos argumentales, que anda a saber si en el puto juego las arreglaron o no, yo solo lo jugué por el gameplay. Como sea, empezaré con lo básico, y es que una de las mayores quejas que hay sobre la serie, es que esta tiene un ritmo agonizantemente lento, provocado más que nada por dos de los primeros 3 episodios de la serie, donde además de no estar ordenados cronológicamente, y a excepción de unas cuantas escenas, es pura palabrería muerta. Pero para explicar adecuadamente dicho problema, me centraré únicamente en el segundo episodio, que cronológicamente es el primero, ya que así todo mezclado no se entiende ni mierda XD. Este, además de introducirte al dúo protagónico, también lo hace con el contexto del mundo postapocalíptico de la serie, y cómo ambas cosas se correlacionan para que las situaciones habidas y por haber, tengan una mayor profundización con los distintos mensajes que ésta intenta transmitir. Y es aquí donde finalmente conocemos a nuestro protagonista, Tact Asahina, quien desde un instante, se nos presenta como un resentido social apático, quien está recaliente con el mundo por creer que la gente abandonó la música, además de sentirse como algo menos de la sombra de lo que alguna vez fue su padre. Un director reconocido que, tras tratar de aliviar la angustia de la gente, terminó provocando lo que en el anime se le conoce como la tragedia de Boston, que aunque no fue el detonante para prohibir la música, fue la primera de las tantas razones para hacerlo. Dicho esto, y como tal suceso ocurrió cuando aún era un niño, empezó a creer ciegamente que la gente tenía algo en contra de él, refugiándose en lo que alguna vez fue una actividad cotidiana de su vida que disfrutaba a la par de su padre, como si fuera una manera de protegerse ante tanto estrés y miedo, que con el pasar del tiempo se representaría como algo dañino, tanto porque de ahí nació su enorme presión de creer que él, a pesar de estar tan sumergido en su piano, no cautivaría el corazón de la gente como lo llegó a hacer su padre, así como de convertir su sala de práctica en un cuchitril. Aunque claro, no todo en el horizonte es malo, porque eventualmente llegaría a su vida una joven de nombre Cosette Schneider, hermana menor de Anna Schneider, una chica amigable que, más allá de sermonearlo dado a sus condiciones de vida, es caracterizada como una joven atenta ante quienes quiere, que encuentra performances tan alegres y cálidos en el corazón inseguro del protagonista. Razón suficiente para intentar motivarlo para que participe en un festival, en el cual podrá tocar con pasión ante toda una audiencia, lo que él responde con mandarla a tomar por culo, claro está. Tact es aquel joven caracterizado como alguien que no se está dando cuenta de lo que tiene, en su caso, un ser humano que le escuche atentamente lo que él produce, que aunque haya tanta inseguridad de por medio, lo hace con la suficiente pasión para cautivar los oídos de alguien más. Pasión que Cosette nota en él, ¿por qué no ser un hijueputa con la comida que le sirven? Que abra su corazón para que le cuente sobre qué es lo que más le atormenta, que ambos compartan en común dicho gusto musical, y que exista la posibilidad que ella se tenga que mudar prontamente, es lo suficiente para ayudarlo a que salga de ese pozo, llevándose el piano al festival, y aunque su hermana, la misma que le reprochó a Tact por no aceptar las intenciones de ella, le cuestione sobre si él llegará, pero sabe que lo hará. Ella no lo está salvando, solo lo está ayudando.
Y hablando sobre el festival, lo que hace que esta actividad sea algo más que un simple escenario para que la trama avance, es el contexto postapocalíptico, representando que por más dura que sea una guerra, la sociedad siempre seguirá adelante, y considerando que se menciona explícitamente que la música fue prohibida hace casi media década, el salto de tiempo que se emplea está bastante bien, ya que ayuda a reforzar a la idea de que Tact, entre tanto enojo, ha estado en soledad por mucho tiempo, tantos días que cuya única compañía ha sido Cosette y su hermana. Por eso mismo, al momento de percatarse que su piano no está, es donde empieza a asimilar que sabe que está en contra de la pared, que el único que puede salir de ese pozo de soledad, inseguridad y miedo, es él mismo. La escena del dúo en el festival, es de lejos uno de los mejores momentos de toda la serie, porque se interpreta que Tact finalmente se dio cuenta de lo que tenía, y al sentir ese performance tan alegre y cálido de parte de Cosette, tiene esa confianza y seguridad que necesita para tener el valor de estar al frente de toda una audiencia, importándole más el disfrutar del momento con aquellas personas que siempre lo apoyaron, que pensando en lo que dirían los demás. Podrá ser anticlimático, pero el que Cosette muera justo cuando Tact se dio cuenta de lo que tenía, es bastante poético. Como si fuera la luz de esperanza en el camino de un pobre diablo, de una alma desamparada que cuyo mecanismo de defensa, ante tanto estrés y miedo, es aquello de lo que alguna vez disfrutó al lado de su figura paterna. Alguien que tras estar sumergido ante tanto enojo e inseguridad, nunca se dio cuenta de lo que tenía, de lo que pudo haber disfrutado durante todo el tiempo que ha estado viviendo, en especial, al lado de aquella joven, la única que se sentaba al lado de él, únicamente para darle el acto afectivo más apreciado por todo ser humano, el escucharlo. Ahora tras llegar al túnel esa luz se irá, el viaje que emprenderá será el resultado de cómo se aferrará de lo que reflexionó a su lado, y por consiguiente, será el camino donde se pondrá a prueba todo lo que él creyó conocer. Es tan simple como eso, el aferrarse a la vida, después de perder el sentido de esta. ¡No me dejes! Incluso, durante la secuencia donde Cosette reencarna en un musicato, que lo explicaré como sucede más adelante, que Tact ignore por completo el estado de su brazo, a favor de desatar toda su ira contra los Vitus, es una excelente alegoría a lo anteriormente narrado. Tact es algo más que un simple resentido social que cuya apatía, sucumbida entre enojo y miedo reprimidos, le costaron los años que pudo haber disfrutado entre toda la mierda que sucedió. Todo lo que el segundo episodio plantea es bastante bueno, pero volvamos al maldito inicio, es lamentable que el resultado anterior no es el mismo con los otros dos. Déjenles explico. El problema con los episodios 1 y 3, es que estos intentan hacer lo mismo que hizo el 2, pero fracasan en el intento. En el primero, por ejemplo, se nos intenta contextualizar el mundo postapocalíptico, pero es poco lo que nos muestra entre el pasado y el presente, que da para decir que en realidad, el mundo nunca cambió en lo absoluto. De hecho, hasta para mostrar la recuperación de la gente la caga bien feo XD, porque más allá de presentar a los protas peleando, también causan daño colateral a lo cual ¡a nadie le importa! Incluso cuando se quedan en un establecimiento, siguen haciendo mierda colateral como si anduvieran en el puto GTA, y si ni a los ciudadanos ni a los protagonistas les importa, porque debería a nosotros como espectadores, bueno, importarnos. Y a sabiendas de lo que la serie expone en el mero final, contrasta por completo a lo visto aquí. Pero lo más cagante, es que el trío protagónico nos importa lo mismo, como matar a un peatón en el GTA. Porque a pesar de presentarnos su dinámica, y dejar entre líneas el deseo de cada uno, todo el contexto que amerite un sentimiento, te lo dan al siguiente episodio. Ergo, esta mierda es un peatón del GTA, se lo traga el espacio-tiempo y adiós muy buenas, no se pierde nada. Algo similar ocurre con el tercero, pero primero, contexto. En este, es donde se nos explica que Cosette reencarnó en un musicato cuyo nombre es Destiny, lo que sucedió porque el material que los Vitus están hechos, son desideritos de la noche, y cuya debilidad de estos, es el cristal de armonía, por lo que el ataque de dichos monstruos, entraron en contacto con su collar, y mucha mierda ocurrió y así se quedó. Según la misma serie, para la creación de un musicato, se lleva a cabo un proceso formal donde el voluntario, pierde toda su esencia de quien fue, y se convierte en un nuevo ser. Destiny al saltarse dicho proceso trae como consecuencia, que para operar y sobrevivir durante un enfrentamiento, se alimenta de la energía vital de su director, Tact, donde en el mejor de los casos puede perder su brazo. Aunque he de decir que dicha explicación tiene una grandísima cagada de Satanás, pero eso lo dejaré para después, ahí verán el porqué. El caso es que ambos episodios, más allá de intentar hacer lo mismo que hizo el segundo pero fracasando en el intento, es que le da a los espectadores una impresión inicial mierderamente mierdosa, donde en 3 capítulos la trama no avanzó nada cuan Argentina, haciendo que el ritmo, el cual paciencia debe de tenerse dada a su planteación, se vuelva aún más difícil de digerir, además de ni poder simpatizar muy bien con el trío protagónico, ni entender que tan grave es la situación del mundo postapocalíptico, algo que se supone es importante y de hecho lo es.
Pienso que lo anterior se forjó a una dinámica fallida, en que los episodios no estuvieran ordenados cronológicamente, fomentando en la audiencia un pensamiento crítico, donde pudieran unir las cosas a través que se avanza. Algo así como a Monogatari, por ejemplo. Pero como los episodios 1 y 3 la cagan más feo que viejo con 2 semanas estreñido, entonces dicha dinámica fracasa, y el inicio se vuelve en el espanta espectadores. Claro, aún está todo el peso narrativo que planteó el segundo episodio, pero con esa grandísima cagada de Satanás, es difícil ignorar que algo no anda bien. Algo, que para bien o para mal, tiene un resultado depresivamente irregular. Miren, de un modo similar al caso de Oshi no Bodrio, el mayor problema que tiene Takt of Destiny, no es lo que casi siempre suele decir la gente que la decepcionó, entre las más mencionadas, que fue creada para sacar dinero fácil, que el pseudo título de usar música clásica como banda sonora es una propaganda, únicamente porque el anime no utiliza a grandes rasgos temas de Mozart y compañía, o que el prota es un ecchi porque viste de negro, a pesar de que Takt en realidad no cumple con la mayoría de características de dicho término, pero como sea que me ando desviando mierda. A partir de este punto, el anime tiene como principal objetivo el desarrollar un putero de cosas en poco tiempo, relacionadas a temas como el duelo, la muerte, el vínculo entre otras personas, y sobre todo, el confiar en sí mismo, adjuntado también a diferentes dilemas como el clásico sobre si el fin justifica los medios, todo esto simbolizado en un viaje de carretera. Lo que habría estado de puta madre, de no ser porque, más allá del poco tiempo que hay para desarrollar todo esto en 12 episodios, elementos como el ritmo, del que de por sí ya era inestable desde el inicio, se vuelva aún más todavía, con capítulos que, o van en recontraputiza, o van más lento que internet de vomistar, y considerando que el tratamiento en la mayoría de personajes es, a falta de una mejor descripción, más incompleto que juego de Ubisoft, con el anime teniendo una extraña manía de presentar la mayoría de lo anterior como cosas importantísimas, para que de golpe las mande a cagar, sin siquiera generar en la trama una especie de catarsis, que haga que nos preocupemos sea lo que sea que pase en ella. Yendo al maldito punto, quisiera hablar más en profundidad de lo que vendría siendo la construcción de su mundo, o sea, en la cuestión del mundo postapocalíptico, que sí, podré sonar redundante, pero déjenme me explico. Si bien la cuestión de ver a una sociedad en recuperación después de una guerra de casi media década, está bien empleada dado el lapso de tiempo, que sí justifica los cambios que pueden vivirse a comparación de otros animes, véase Violet Evergarden, que en menos de medio año ya tenían todo reconstruido, a pesar de que se diga explícitamente que su conflicto bélico, que cuyo contexto de por sí es nulo, haya durado un tercio de una década. El problema es, no solo cuando la serie te da una muy mala primera impresión, con eso de que le importa 2 pedazos de mierda si hay daño colateral o no, algo que incluso perdura después del tercer episodio, sino que al momento donde aparentemente sí empieza a importarle, es ya a un punto donde nosotros como espectadores asimilamos lo anterior, así que una cuestión como un mundo postapocalíptico, que es una de las ideas más interesantes de la obra, nos deje de importar. Es verdad, a la mitad la serie sí intenta hacer ese esfuerzo de recuperar nuestro interés, en el 6º episodio, por ejemplo, haciendo notar que no solo son los protagonistas quienes tienen problemas, sino todo el mundo, personas que también sufrieron pérdidas de seres queridos, o que han sufrido una caída de clientes, etc., y mostrando que de ahí, en lugar de hacer comparaciones pendejas de quién sufrió más, como si fuera una puta competencia, sino como una forma de crear e incluso reforzar un pequeño vínculo mediante la tragedia. Pero más que ver este intento con buenos ojos, porque además de sentirse como una forma de mendigar limosna, me hace cuestionar más sobre el por qué manejaron dicho punto de mala manera al inicio, a pesar de que sí tenían la habilidad de exponerlo. Y considerando que el punto principal de uno de sus personajes más importantes, se basa bastante en la idea del mundo postapocalíptico, ya me dirás si quejarse de esto no es lo que haría el esquizofrénico que está a la esquina de la tienda. Y esto nos traslada a los personajes, quienes son el equivalente a comer migajas, porque aunque ninguno sea horrible para ameritar un puta madral de cartas de odio, todos ellos pudieron dar para muchísimo más. Y uno de ellos era Felix Schindler, el líder de la organización de la Sinfónica, además de ser la mano derecha del gran maestro de esta. Al principio la serie insinúa fuertemente que él podría ser el malo maloso, puesto que su pasiva agresividad sale a relucir una vez que conoce en persona a los protagonistas, considerando no solo a Cosette, sino a cualquier musicato como arma, y no un ser que pueda crear algún vínculo con su director. Al ser la mano derecha del gran maestro de la Sinfónica, tiene acceso a ciertos privilegios, uno de ellos es el tener en sus manos y manipular a su antojo el siderito de la noche, elemento de lo que están hechos los ditus. El caso es que se nos revela que estos pendejos, también responden con la vibración de dicho material, y este príncipe encantador tiene como plan maestro el despertarlos para que hagan su desmadre, y poner a la humanidad en prueba en una supervivencia del más apto. Para muchos, Schindler no era más que un villano todo clicheado, y de hecho lo es, pero su punto en él no va sobre eso.
Desde un instante la serie te anticipa que él solo es un pendejo con el ego bien inflado. Prueba de eso es cuando intenta que Tact se una a la Sinfónica y este lo manda al carajo, y se queda todo paniqueado. Cuando le revela su plan maestro, le sorprende que este mismo intente atacarlo, y que hasta su propio musicato lo abandone por considerarlo una puta burla. Anteriormente, se daba la impresión que él era el director del musicato Inferno, cosa que resultó no ser cierta ya que ella solo lo pendejeaba, así que al momento de abandonarlo, funge como un golpe de la realidad para su ego. Pero más interesante aún, en la serie nunca se nos dijo que los musicatos tuvieran en su naturaleza, que siguieran las órdenes de alguien por inercia. Se debe de crear un vínculo en ellos, así que la idea de que uno se rebele contra su director, es bastante buena. Tanto que podría cimentarse a una guerra entre los humanos y los musicatos por personas que precisamente las ven como armas, seres que son usados contrariamente de lo que originalmente fueron creados en primer lugar. Y el puto anime decide mejor sacarlo, haciendo que sea arrestado por abuso de autoridad, porque antes de intentar atacar a los protas recibió una advertencia de no hacerlo, y ya, es todo. Entiendo cuál es el punto del personaje y por eso no lo puedo considerar una mierda, pero sacarlo así sin más, es como si hubieran hecho tanto pinche pedo para cagar a Wado, apenas teniendo una única mención en el antepenúltimo episodio. ¿Cómo puedo tomarme esto con la seriedad que debería tener? Bueno, y a excepción de un par, ninguno de los demás sufre una grandísima cagada de Satanás como esta, pero vaya que siguen teniendo cosas cuestionables, y en este caso, Anna Schneider es una de las más afectadas. Si bien la serie la introduce como parte del trío protagónico, su rol queda casi opacado en comparación al de Tact y Destiny, al punto de parecer únicamente de soporte, puesto que gran parte de la serie, sin contar el hecho que es la que maneja el vehículo que los ayuda a trasladarse, se la pasa sermoneando a ambos, sin lograr algo en muchas ocasiones. Pero he de decir que propósito sí tiene, y de hecho, forma parte del duelo que atraviesa, debido a la muerte de su hermana. Siendo el principal punto de la reencarnación, Anna atraviesa el duelo de una manera que nosotros como espectadores, entendamos que aunque Destiny tenga el cuerpo de Cosette, es completamente diferente a la anterior mencionada. Por eso mismo, aunque parezca un poco pesado que ella entre en shock casi todas las veces donde hay un enfrentamiento, esto es producido porque aún no ha aceptado que su hermana falleció. De hecho, inconscientemente alimenta lo anterior, intentando hacer que Destiny entienda que ella es su hermana mayor, aunque no lo sea. Sin embargo, como ella no fue introducida de una manera tan importante en los primeros 3 episodios, que sigue sin hacer gran cosa hasta el mero final, así como el tener una caracterización bastante básica, por lo que lo único que te produce es indiferencia, si a lo sumo sientes algo es más por la situación que implica la reencarnación, más no por ella. Pero no todo está perdido, puesto que en el mero final, por una serie de eventos que mencionaré más adelante, ella junto a su otra hermana mayor quedan atrapadas en el edificio de la organización de la Sinfónica, teniendo prácticamente todo en su contra, incluyendo un dito para unirse a la fiesta. A pesar de eso, ella aún decide proteger a su hermana, que sobra decir que es inválida, incluso si eso significa sacrificar su propia vida para hacerlo. Una de las mayores quejas que hay sobre ella, es que en la última escena del anime se muestra explícitamente que decidió volverse un musicato, lo que para muchos no tuvo ningún puto sentido, porque ella en ningún momento demostró un gran interés por la música, pero véanlo de esta manera. Su hermana falleció precisamente por el ataque de los Ditus, su otra hermana casi le ocurre lo mismo, y siempre se caracterizó que, a pesar de ser sermoneadora en la mayoría de ocasiones, aún forjaba una actitud de protección hacia los demás, por lo que si ella decidió volverse un musicato, no es tanto por la música, sino por el deseo de proteger a aquellos quienes quiere. Claro, como el personaje no fue tan relevante hasta apenas en el final, esto lastimosamente no puede fungir como una catarsis, a lo sumo solo te da para decir. Está bien. Pero por eso mismo me hace apreciarla más allá de ser un posible saco de cemento, como un personaje mediocremente inofensivo, por así decirlo. Pero es aquí donde llegan Lenny y de colateral, Titán, para aligerar las cosas. Este dúo secundario funge como la parte contraria del principal, y por consiguiente, Lenny toma un rol parecido a un mentor para el protagonista, quien le hace pensar sobre cómo podría convertirse en un director a la altura, uno capaz de entender, comprender, y armonizar al lado de su musicato. Lo que tiene sentido porque Lenny, más allá de ser un director perteneciente a la organización de la Sinfónica, su caracterización se basa en alguien de buen corazón, con un carácter fuerte capaz de escuchar los sentimientos de los demás, tenerles paciencia, y controlar sus propias emociones, incluso si está enfrente de gente que sabe de lo que ha hecho, sobre todo en contra de quienes él quiere. En relación a esto último, desde su primera aparición, se nos plantea la idea de que el ataque de los Ditus ocurrido en el festival, no fue algo provocado necesariamente por el espectáculo de Tact y Cosette, sino que hay alguien detrás de él, lo que se sustenta entre pistas que son dejadas entre los episodios. Lo que importa sobre Lenny, es más por el pequeño trasfondo que tiene, que le da una mayor profundidad a la interacción que tiene con el protagonista, y es ahí donde parte su deseo de ser, dicho de una manera poética, la luz de alguien más.
En su pasado, se nos revela que la inspiración que lo convirtió en el director que es, fue ni más ni menos que Kenji Asaina, el padre de Tact. Un pequeño problema que había en la serie en relación a él, al menos antes de saber lo anterior, es que parecía que medio mundo, más que tomar a Kenji como una inspiración, como una figura de la cual se podría reflexionar sobre sus actos, e incluso de su célebre frase de que la música es la luz que ilumina el corazón de las personas, solo lo ponían en un pedestal, y se la empezaban a mamar tan fuerte como si eso lo iba a sacar de su lápida. Pero una vez que se muestra el trasfondo de Lenny, en realidad, te das cuenta que es gente que extraña una época pasada, donde las cosas no eran tan malas. Sobre todo, cuando tenían a su lado a un director bastante amable, compasivo, empático, y resaltando más que nada, su humildad. Por más que la gente lo idolatrara, él siempre tenía en la mente que aún tenía mucho de qué aprender, y es ahí donde Lenny llegó como su aprendiz. Alguien que le hizo pensar sobre muchas de las cosas que él desconocía, así como sucedería en la viceversa. El accionar de Kenji, de hacer un espectáculo aún con la amenaza creciente de los Gitus, con tal de aliviar la angustia de la gente, más que dejarlo como un héroe, es usado como un cuestionamiento para Lenny, sobre si podría o no, ser la luz de alguien más. Ese es de hecho el principal punto en él, puesto que, desde cierto punto de vista, Tact of Destiny es una especie de cátedra constante de lo que te puede suceder, si te aferras al ayer. Tact se amargó, el malo maloso perdió la noción de la razón, Lenny sin embargo, es el único que puede lidiar con la huella de su pasado. De hecho, desde antes de que empiece el anime, él ya lo hace, porque una vez que ocurre la tragedia de Boston, decide convertirse en un auténtico director, canalizando lo que significó aquel suceso en el enfrentamiento. Esto cementaría en la idea de que él fuese el mentor de Tact, haciéndole pensar sobre cómo podría dejarse llevar por sus emociones, con la música que este mismo produce. Y si bien puede dar la impresión que en realidad no ha superado su pasado cuando se da a conocer su trasfondo, este tema es tratado como una especie de ajuste de cuentas. Cuando está en sus últimos momentos, ni siquiera busca reprocharle algo al malo maloso, simplemente quiere saber lo que en verdad ocurrió en aquella tragedia, como si el pasado le debiera una verdad que él necesita saber para poder partir. O sea, cada que interactúa con Tact no lo ningunea, sino tratándolo por lo que es, como un adulto, incentivándole a no quedarse encerrado en un pasado que nunca volverá. Y vale, quizá tenga cosas sumamente cuestionables, como dejar a Tact solo, a cambio de prometerle, supongo yo por telepatía, que él cambiará el mundo para un mejor mañana. Y sí, suena muy estúpido, pero hasta en eso se podría interpretar que, en realidad siempre estuvo ahí para él, y no se conocieron personalmente hasta que fuera necesario, es decir, durante el ataque de los Gitus en el festival. Es más, por la razón del por qué muchos recuerdan a Titán, su musicato energética y optimista, es porque con él forja una buena dinámica, siendo la antítesis del dúo protagónico. Básicamente le da a la serie una perspectiva con un tono más esperanzador, es la muestra de vivir tu presente con sus tragos amargos, para estar con esas personas que nosotros llamamos amigos, pareja o familia, porque nunca sabremos cómo y sobre todo, en qué momento, estos serán parte de nuestro pasado. Casi todo alrededor de este dúo es perfecto para una catarsis, de no ser por nadie más, ni nadie menos, que por Sagan, y de Colateral, Inferno y Paraíso. Para hacerla corta, Sagan, el gran maestro de la organización de la Sinfónica, es el personaje tipo Disney de Hola, soy bueno. Te mentí, soy malo maloso. Y si bien ya desde antes, se daba ciertos indicios de que el verdadero malo maloso era él y no el príncipe encantador, lo más que te causa la revelación es indiferencia, y no es tanto por el tropo de personaje al que pertenece, sino por las cosas que están detrás de él, pero déjenles explico. Su trasfondo dicta de haber sido el mayor mando durante la guerra, formando así un círculo de esperanza no solo para todo su ejército, sino de la sociedad en general, imponiéndose a sí mismo que, el gran conflicto bélico que están afrontando, generaría las menores pérdidas posibles. Y vaya que generó las menores pérdidas de desesperanza, porque muy lejos de lo que creyó, ni él ni nadie pudieron evitar la muerte de millones, de hombres, de mujeres, de niños. Detrás de esa máscara de amabilidad, de compasión y humildad, se escondía alguien cuyo honor fue pisoteado por una especie de golpe de la realidad, y que hiciera que su título como director, una persona que crea un fuerte vínculo con un ser artificial, utilizando las melodías de un tema musical para combatir, no valiera nada. ¿De qué servía llamarse a sí mismo gran maestro, el mayor mando de una organización creada con tal de darle a la sociedad, una tan angustiada por la gran guerra contra monstruos grotescos, una pizca de esperanza, si él ni nadie pudieron evitar ni pérdidas de seres humanos, ni la destrucción de muchas faunas, ni el cuidado del medio ambiente? Al menos para Sagan, alguien caracterizado como un símbolo esperanzador, respaldado con cierto honor en su nombre, era algo que no podía ser descrito con palabras.
El siderito de la noche, como anteriormente mencioné, es el elemento que los Ditus están hechos, y por consiguiente, responden a la vibración de dicho material, obedeciendo al que lo esté manipulando. Sagan, viviendo con la culpa de no haber salvado no a 100, ni a 1000, sino a millones quienes tuvieron fe en él, se le ocurriría un plan maestro cuando por el guión se topó con un enorme cristalito de siderito de la noche, aparentemente, intacto. Este, consistía en transportar lo más posible dicho material a las bodegas en la instalación de la Sinfónica ubicada en Nueva York, y ahí, que un honorable guerrero se sacrificara para que los Ditus fueran a enterrarse con el edificio cayéndose. Este plan maestro, apoyado por el príncipe encantador quien posteriormente lo delata con Lenny, así como por Inferno y Paraíso, los musicatos más representativos de la organización, sería para Sagan el fin definitivo no solo de la guerra, sino para sus odichos monstruos, y el renacer de la música. De acuerdo, ahora sí puedo hablar de lo pendejísimo que suena lo anterior. El problema no es tanto el plan maestro, que sí, es increíblemente estúpido, pero al igual que el príncipe encantador, la misma serie está consciente de eso e intenta usarlo para un punto. El problema es que el punto, es una puta mierda. Sagan perfectamente pudo haber tenido una catarsis dado a su conflicto interno, pero además de haberse topado con el cristal porque son caricaturas mijo, no estés jodiendo, son la cantidad de dudas que se dejan sobre él. El anime intenta hacerte creer que se corrompió por el poder, por la idea de hacer un genocidio y poder ser recordado por su sacrificio, a pesar de la cantidad incontable que habría de víctimas inocentes. Sin embargo, al poner sobre la marcha todo lo planteado con Lenny, de que este deja entre líneas, que las muertes han sido planeadas. ¿Cómo por qué? Matar al padre de Tact, por creer que él le arrebataría el poder ser reconocido como un símbolo de esperanza, ¿vale? Pero Cosette, ¿qué ganaría él con eso? De hecho, durante el cuarto episodio, se revela que el gobierno le da dinero a varios estados, entre ellos Las Vegas, que están en proceso de recuperación mediante la agricultura, para luego saberse que el alcalde le ha ocultado a su gente el dinero, para gastárselo en volver a restablecer la imagen de casino de Las Vegas, insinuándose que Sagan es uno de sus clientes habituales. A lo que quiero llegar es que el punto de Sagan, que gira alrededor sobre el dilema de si el fin justifica los medios, está pésimamente enfocado y desarrollado, porque el sujeto más allá de intentar cometer un genocidio, creyendo falsamente que es lo mejor dada a su evidente percepción alterada de la realidad, este también hizo atrocidades gratuitamente, que poco o nada tiene que ver con su plan maestro, dando más la idea de que, todo el tema de la culpa que carga, y la obsesión enfermiza que desarrolló con el concepto del sacrificio, sea más una cortina de humo para ocultar y minimizar ciertos actos que lo dejan muy mal parado. De hecho, emplear un cuestionamiento como lo es uno sobre si el fin justifica los medios, no tiene ninguna razón de existir, porque muchos de los actos cometidos por este pendejo poco o nada tienen que ver con el mismo. No digo que se le victimice, porque la serie está consciente de que el güey está actuando mal, tampoco es que esto sea como la cagada de mierda guión, pero lo siento, pero yo no puedo sentir nada por un ser inexistente únicamente por la culpa, mucho menos cuando mandas a suicidar a la persona que, muy explícitamente, dice que desde siempre has sido así. Y si él no deja las suficientes dudas para mandarlo a pagar, Inferno y Paraíso vaya que son el detonante para hacerlo. En cuanto a caracterización, Inferno es básicamente aquella persona que por mame, pone la Biblia en la sección de ficción, mientras que Paraíso... El caso es que ambas forman una especie de vínculo con Sagan, apoyándolo con su plan maestro a pesar de todo lo que implica él mismo. Pero además de todo lo que está mal con él, ni siquiera puedo tomarme eso en serio, porque a pesar de ser un excelente punto, de cómo un ser humano puede crear un vínculo con un ser artificial, se crea el mayor hueco argumental de la obra. Regresemos al tercer episodio, en este, Lenny explica lo más básico para la creación de un musicato, dejando a rajatabla el hecho que Destiny es única. Al principio, se daba la impresión que la mayor diferencia entre ella y todos los demás musicatos, era que para operar y sobrevivir, se alimentaba de la energía vital de Tact. Ahora vienen estas dos, y hacen la fusión a lo Dragon Ball para crear un nuevo ser, Orpheus. O sea, quizás sea una transformación irreversible a cambio de ser más poderosas, pero si es así, ¿por qué no lo hicieron en la primera batalla que tuvieron, cuando Lenny estaba ya herido de gravedad? ¿Acaso todos pueden hacerlo? ¿Por qué en el tercer episodio la serie quiere lavarnos el cerebro con que Destiny es única, para luego meter estas pendejadas que son todo menos algo común? Si el voluntario pierde toda su esencia al ser un musicato, porque Orpheus aún conservó la de ambas. Sí, a eso mismo me refiero. Hay tantas dudas que cualquier intento de catarsis es opacado, uno que de por sí ya tenía sus cosas cuestionables, puesto que Sagan sería un excelente personaje, si en lugar de andar haciendo que los Ditus subieran a la tierra, mejor que se suba a su limusina y se fuera a chingar a su madre, porque esto ya no hay de dónde colgarse.
De hecho, me hace preguntar qué coño estuvo pasando alrededor de Lenny en casi toda la serie, si al final por todo lo anterior, está la impresión que supo del desmadre porque el príncipe encantador se lo escupió, más no por lo demás que se suponen, eran importantes para la trama. Coño, mira cómo manchar a tu personaje secundario más decente gracias a este payaso de la hora loca carajo. Por eso mismo, no me sorprende ni mierda que la mayoría haya reprochado hasta el infierno el final, porque son tantos elementos tan mal empleados y desarrollados, que hasta cualquier lerdo le sería imposible defenderlo. Y miren, yo puedo estar de acuerdo con muchas de esas cagadas, pero si yo digo que esta obra aún no está perdida, es por estos dos, y no me malinterpreten, no son algo sacado del Padrino u otra obra similar, pero si los dejé hasta el final, es porque quería terminar esto de la manera más decente posible. En primera instancia, si alguien tiene una muy mala impresión inicial de ellos, especialmente de Tact, es más culpa de lo que hicieron en los primeros 3 episodios, de los cuales solo el 2 profundiza bastante bien en este dúo. Pero una vez que el viaje comienza, se deja entrever varios mensajes muy buenos que están presentes en sus caracterizaciones, unos mejor ejecutados que otros he de decir. El punto de este dúo no se basa tanto en un contraste de personalidad, sino en la idea de que, como Tact es un joven apático resentido con el mundo, inseguro de la propia música que él produce, deberá de crear un vínculo con un ser artificial, uno que se relaciona directamente en el estado anímico de su director para poder luchar. O sea, que cada vez que estos dos se desentienden, no es tanto porque los dos no confíen en uno al otro, sino que el propio director, Tact, ni siquiera confía en sí mismo, y si no puede hacerlo, entonces su musicato, que vendría siendo la alegoría de una pieza musical, no podrá batallar como es debido. Esto de hecho es fácil de entender, retrocediendo a la introducción de Tact en el segundo episodio, donde se hace notar que es alguien que, además de no darse cuenta de la compañía que tiene, se protege ante tanto estrés y miedo con una falsa creencia suya, de que él salvará la música únicamente por tocar su piano, a pesar de tener en el fondo, una inseguridad enorme de compartir su música. ¿De qué sirve tener un gran conocimiento, una excepcional especialidad en algo, si no lo compartirás? Esa es la idea principal en Tact, que tras crear un vínculo con un ser artificial, uniendo sus fuerzas para batallar, como una forma de empezar a confiar en sí mismo. Y es aquí donde entra Destiny, inicialmente caracterizada como un papel en blanco, teniendo en la cabeza destruir a los Ditus y nada más. Dado a que es un ser artificial, paradójicamente en un cuerpo humano, el principal punto en ella es sobre qué tan humana puede ser. De pasar a ser una máquina de combate, a un ser que no solo entiende y comprende a su director, sino al resto de personas. Dicho esto, las batallas más allá de ser estratégicas, le dan una interesante interpretación sobre cómo la música nos puede afectar a nosotros, puesto que es bien sabido la estrecha relación que hay en ella en nuestras emociones y sentimientos, por lo que al escuchar una melodía, especialmente una que nos agrade, solemos experimentar lo que se conoce como la dopamina, un neurotransmisor responsable de distintos estímulos placenteros, o sea, que al escuchar una canción que nos encanta nos inundamos en ella. En las batallas, simbólicamente la música es un arma poderosa, capaz de despertar emociones, recuerdos y movimientos, y es de ahí donde se abre paso al mensaje principal de la serie, el de dejarse llevar. La música, por ejemplo, tiene una estrecha relación con la danza, cuyo objetivo es el de realzar algún movimiento, apoyado por melodías que le proporcionan al bailarín los elementos para poder expresar un sentimiento. Como lo vendría siendo el ritmo, en danza este es interno, y deberá de interactuar con el de la música para dar paso a una sincronización, que podría dar como resultado la mayor atención en un movimiento culminante, o dar preludio al cierre de un acto cerca del momento final de este. Provocando así, una sensación armónica, una que la serie busca hacerle entender y comprender a su audiencia, y vaya que lo logró, felicidades productores Valen Matt mando lo anterior como una referencia, el vínculo que ambos forman se refuerza más mediante la tragedia, porque Tact es la otra cara de la moneda, del reflejo de lo que nos podría pasar si nos aferramos a un ayer, que nunca podrá ser, sufriendo sus consecuencias no solo cuando Cosette parte de su vida, sino incluso después con la cuestión del desgaste de su energía vital, la que sufre con una mayor intensidad al no confiar en sí mismo. Y es ahí donde entra la cuestión principal de Destiny, o sea, la reencarnación. Como Anna y Tact suelen referirse a ella como Cosette, pese a que no lo sea, es donde empieza a emplearse en la personaje, un sentimiento de vacío constante, algo que la haga cuestionar sobre sí misma. No es que esté rota, pero sí incompleta, como si estuviera buscando algo que entiende, pero no comprende, lo que es lógico porque su nacimiento ocurrió de la nada. Y por consiguiente, Destiny no recuerda nada de un pasado que en primer lugar nunca existió, y por lo mismo, no sabe quién es ni tiene un lugar a dónde ir. Claro, acompaña a los protagonistas a su objetivo, o sea llegar a Nueva York con la esperanza de que la organización de la Sinfónica la arregle, pero por sí sola, vive como un fantasma, por inercia, por el mero hecho de existir.
No es hasta que Ana la empuja a ayudar a personas que, sin importar si sus problemas son o no de gravedad, le agradecen, no porque esté luchando contra los Vitus, sino por las pequeñas cosas que hace por ellos. Algo que perfectamente Cosette haría en su lugar, y por consiguiente se relaciona a la manera de cómo los protagonistas la tratan a ella. O sea, cuando alguna cosa, sea persona o situación, de alguna manera u otra se relaciona con Cosette, va hacia eso sin pensarlo, no porque tenga cuentas pendientes con el pasado, o porque perdió la noción de la razón después de un duro golpe de la realidad, ni tampoco porque sea uno que no quiera dejar ir, sino porque quiere saber quién es, de dónde es y por qué nació. Por eso mismo es que, mientras canaliza en el enfrentamiento mucha de su curiosidad por comprender dichas cuestiones, forma de a poco su vínculo con Tact, lo que hace que entienda cuán importante es la música para él. Lo suficiente para conseguirle una melódica, motivándole para que él compusiera un tema, uno que simbolizará algo muy importante más adelante. Composición que él podría no terminar, pero el acercamiento en ambos en lo que podría ser su última conversación, girando más que nada en Cosette, es lo que hace que los dos puedan ver con mayor claridad su razón de existir. Una vez que llegan a Nueva York, se enteran que ya no les queda mucho tiempo de vida, pues en caso de seguir batallando, ambos morirían. Suena irónico que, después de aceptar su situación, y estén decididos a hacer algo que les llene el alma, ahora puedan morir, pero de hecho ese es el principal punto en el desarrollo de los dos. De existir únicamente por inercia con motivaciones vacías, a tener un verdadero propósito con que vivir con el tiempo que les queda. No batallando, ni siquiera ayudando a los demás, simplemente pasando tiempo de ocio juntos. Y me encanta, porque esta escena, perteneciente al 9º episodio, que por cierto lo considero junto al segundo como los mejores de toda la serie, es donde se reafirma el punto que ambos sí se preocupan del uno al otro, no solo porque comparten los momentos que ellos quisieran vivir antes de morir, sino porque los dos hacen un esfuerzo de intentar entender y comprender lo que estos desean. Es algo más que simplemente valorar al individuo, es analizar en lo que piensan y en lo que hacen, incluso si eso implica el recurrir a la nostalgia, lo doloroso pero también lindo de recordar algo que a día de hoy ya no está. Sin embargo, y aún teniendo una visión lo suficientemente bien desarrollada, para que pueda considerar a ambos como, bueno, personajes buenos a secas, la verdad es que la misma está algo comprimida, o mejor dicho, se siente estorbada. Como hay temas que intentan ser relevantes, y al final no son más que la nada misma, sumado al timing inestable, algunas cuestiones relacionadas al dúo, o no aportan nada, o hace que algunas resoluciones sean innecesariamente cuestionables. Claro, algunas cuestiones, como la reencarnación sirven, pero otras de las cagadas de los demás terminan condenando que este dúo, a pesar de que dentro de todo están bien y aspiren a muchísimo más, no puedan alcanzar su máximo potencial. Es como por ejemplo, tener amplias capacidades en la edición de video, pero que tengas una PC de 2 GB de RAM, no te impedirá a que no puedas usar tus recursos de buena manera, pero definitivamente te limitará con las aspiraciones que podrías tener. Pero para que mi punto esté explícitamente claro, usaré de ejemplo al anime de 2023 que hizo que las bragas de los putakus se mojaran, y por supuesto que me refiero a Sousou no Frieren. La historia de una elfa apática y con nulas habilidades sociales, que tras vivir una aventura para derrotar al rey demonio, emprenderá un viaje para entender y comprender no solo lo que vivió en el pasado, sino en el presente mismo. Lo que destaca de Frieren, además de su hermoso apartado audiovisual, es tanto su mensaje más primordial, así como la manera que tiene para contarlo. Aunque cada uno de los personajes, algunos más importantes que otros, tengan personalidades e ideas diferentes, están caracterizados a que cada uno de estos tengan en común el cuestionamiento del tiempo y del olvido. Como Frieren ha vivido por más de 1000 años, desde cierto punto de vista, el viaje que duró una década al lado de un grupo de héroes, muy lleno de tonterías que ella no comprende, con gente que ni siquiera viviría tanto como ella, ni siquiera determinaría una décima parte de su vida. Así que, ¿por qué algo como conocer a alguien, que cuya longevidad ni de chiste se podría comparar con la de ella, le debería de importar? El viaje tiene como objetivo no que ella cree un vínculo, porque eso ya lo hizo en el pasado, sino que comprenda la importancia de tener uno en el presente, dándose cuenta de lo que significó el que creó en el grupo de los héroes. Al momento de que Himmel, el héroe de la espada, fallece, quien fue caracterizado como alguien de buen corazón, y que podría considerarse el compañero más cercano para Frieren, ella comprende que no hizo mucho para conocerlo como él sí la conoció, planteándose la idea de ayudar a la gente que más lo necesita, sin importar si sus problemas son o no, de gravedad. Después de todo, muchos de los habitantes del mundo de la serie, quienes vivieron la época del rey demonio, no recuerdan al grupo de héroes por derrotarlo, sino por las pequeñas cosas que hicieron por ellos en su viaje. Hasta el mismo grupo le cuestiona a Himmel sobre por qué invierten el tiempo en nimiedades, si tienen como objetivo una amenaza mucho mayor, pero la idea en el que posteriormente se convierte en el catalizador de la obra, es que no necesitas hacer grandes logros para hacer feliz a quienes te rodean, con muy poco puedes hacer mucho.
Por supuesto, dicha idea es movida con el objetivo egoísta de ser recordado, de dejarle a sus seres queridos un recuerdo de él. Pero si lo observamos detenidamente, ese es uno de los mayores puntos de la obra, el tiempo, y el olvido. El tiempo no perdona a nadie, y por más destruido que esté tu mundo, él mismo no se detendrá para que tú lo arregles. Claro, no hiciste algo que debiste haber hecho, pasó el tiempo y uno pensará que ya para qué lo hará, pero Frieren, quien no se daba cuenta de lo que tenía hasta que lo pierde, se quedó con lo mejor de Himmel, el recuerdo de las muchas tonterías que llegaron a vivir, para seguir construyendo nuevos vínculos, para así vivir lo que no llegó a comprender cuando estaba aún a su lado, cada segundo de una tan longeva vida, conociendo a los demás porque quizá el día de mañana, ya no pueda hacerlo. Al final del día, todos queremos dejar algo de nosotros en la memoria de nuestros seres queridos, sea ocio, peleas, risas, lágrimas. Sobre todo porque, cada uno de los personajes de Frieren, de alguna manera u otra, están conscientes del hecho que tarde o temprano morirán, algún día serán olvidados con el pasar del tiempo, y por consiguiente, dedican toda o parte de su vida, sin importar que tan longeva sea la misma, a base de este deseo. Llegará el momento y nos cuestionaremos, sea al final de nuestra vida o de algún otro ser querido, sobre qué fue lo que nos dejaron aquellas personas que quisimos, y sobre aquello que dejaremos a quienes nosotros nos quieren. Esa misma implicación, fue lo que provocó que Frieren hiciese ese cuestionamiento en el funeral de Himmel, dándose cuenta de lo estancada que está y ahora que lo sabe, emprenderá el viaje con el tiempo que le queda, para vivir ni más ni menos, que su vida misma. Frieren tiene tan buenos detalles en sus personajes, y logra a pesar del poco tiempo que tienen algunos, que estos sean importantes y se relacionen con la problemática de la protagonista, y lo demuestran a través de sus propios accionares, que dejan entre líneas el conflicto interno que tienen, el dejar un recuerdo, en la memoria de sus seres queridos. Tactop Destiny en cambio, intenta hacer todo lo anterior pero fracasa en el intento, y de hecho, el que todos los sucesos estén conectados, hace que muchos no puedan ver lo bueno de este dúo por el final culero que tuvo la serie. Pero es ahí donde quiero hacer la última cuestión del maldito video chingada Mauser, que ya quiero subirlo al puto internet. ¿Qué pienso del final? A la mierda que está bien culero XD, pero seamos aún más específicos en la pregunta. ¿Qué pienso del final de estos dos? Miren, incluso considerando todo el desmadre sobre Sagan, me es imposible decir que la resolución de estos es mala, porque sí, por más mediocre que sea el resto del cast, los dilemas y cuestiones que rodean al dúo funcionan por sí solos, que ellos fracasen al darle más profundidad es otra cosa. A pesar de todos los altibajos, Tact está decidido de terminar, de alguna manera u otra, la composición que comenzó a la mitad de su viaje. Dicha composición, más allá de ser el simbolismo de la aceptación de su pasado, su vivencia de su presente, y la construcción de su futuro, es también una interpretación de los vínculos que él llegó a formar. Básicamente, la composición es un pequeño recorrido de su vida, dándole un nuevo significado a algunas de sus vivencias de su pasado, como lo es por ejemplo, sobre qué es lo que quieres transmitir en tu creación, especialmente a la persona que quieres que reciba tal sentimiento. Como esos seres queridos ya no están en la vida de Tact, le da un nuevo punto de vista a su presente, en este caso, sobre cómo transmitirá lo que significaron los vínculos con aquellas personas al mundo entero, y dándole un nuevo rumbo para ir armando su futuro, en este caso, en el objetivo de terminar la pieza musical que tanto anhelará compartir. De hecho, la razón primordial del por qué Destiny logra derrotar a Deus Ex Orfequina, es porque está a base de su deseo de hacer realidad el escenario que su director anhela vivir, le hace cuestionar a Orfeos sobre su existencia. La principal diferencia entre ambas, es que mientras una obedecía a su director, en hacer realidad su genocidio, aparentando que eso podría cambiar al mundo para bien, la otra apoyaba a su conductor para que éste pudiera vivir, en un mundo aún en proceso de recuperación, lo que éste anhela lograr, o sea, compartir su música. De hecho, el apoyo de Destiny en que Tact logra la realización de dicho deseo, es tal que, al contemplar que él está herido de muerte, ella decide sacrificarse, con tal de salvarlo y, por sobre todo, de hacer realidad su obra. A muchos les desagrada la idea, pero cada autor debe de plasmar algo de sí mismo en su propia obra, porque solo así se podrá transmitir el mensaje que tanto quieres compartir, de la manera de como quisieras que le llegue a las personas. Esta última idea, de hecho, me hace recordar la razón principal del por qué yo mismo, el idiota que hace casi una hora de video de un anime mediocre, hace vídeos en primer lugar. Quiero decir, dado el longevo tiempo que he estado en la plataforma, les estaría mintiendo si dijera que nunca se me ha ocurrido la idea de retirarme, porque he tomado un chinguero de malas decisiones precisamente por creer que ya no doy para más, que mi tiempo ha caducado. No es que mi contenido sea lo mejor o lo más visto de la red, pero la razón de compartirle no solo a mi público, el cual es uno muy primario, sino al resto del mundo sobre mis tan raras ideas, sobre lo que pienso sea breve o muy extensamente de algo, es por la simple idea de hacerlo. Al igual que Tact, en mi vida tuve a alguien que, desde pequeño,
niño, me motivaba a grabar algo tan simple como por ejemplo, la pantalla de la computadora jugando Mario Party, sin importar si la calidad de la cámara fuese del año del carajo, e imaginarme cómo la pequeña grabación podría convertirse sea en algo cómico, como melancólico, gracias a la edición de video. La manera de cómo podrías plasmar tus ideas, o sea, el guión, mediante tu creatividad que supone la utilización de imágenes, audios, efectos visuales y auditivos, e incluso, otros videos, para la realización de tu propio video. Recordar algo que te cagó de risa, relacionarlo con alguna idea del guión, y sincronizarlo con los recursos visuales y auditivos que dispones, con tal de igualar e incluso superar aquella emoción inicial, para que la gente a la que compartes tu creación puedan disfrutarlo, es solo una de las tantas cosas que puede hacer tu creatividad a la hora de editar un video, sobre todo, porque tiene que ver con alguien a quien aprecio. A pesar de todos los altibajos que he llegado a experimentar, en estos 11 años produciendo contenido, aquella persona nunca me dejó de apoyar, ni siquiera cuando lo hacía emputar de tan puta madre gracias a mi comportamiento, siempre me alentó a seguir adelante con lo que yo quería hacer, a pesar de que solía borrar mucho de mi rastro, precisamente porque en ningún sitio sabía cómo mantener mis creaciones, siempre estuve en la búsqueda de uno, y cuando lo encontré, fue ya cuando él partió de mi vida. Lo encontré porque me aferré a lo que tanto me apoyó, y creo que por eso mismo sigo aquí, produciendo contenido que, por más de una vez, nunca creí producir. No sé por los demás, y quizá me esté cegando bastante, pero la forma de cómo el anime, y en particular la última conversación que tienen los protagonistas, para llegar al mensaje de la muerte, me parece algo digno de hablarse. Sobre todo porque, al igual que otros animes de su estilo, su enfoque no se trata de que la muerte es lo que nos puede alejar de otra persona, sino que el fallecimiento no es lo único que puede provocar aquello. Es algo que nos da nuevos estímulos, y en especial una extraña inspiración, para producir nuestras propias creaciones. Frieren quizás sea un ejemplo mejor que Tact, pero la cuestión en ambos es la misma sobre la propia forma de ser de uno, porque el cambio que se supone es el ideal, es el que comienzas para mostrarle a tus seres queridos una faceta que desconocían. Pero el que viven ambos es aquel que inician dándose cuenta que, la persona que más quieren, y que querían enseñarle su nueva faceta, ya no está con ellos. Yo lo tomo como una referencia, y pude ser un poco más consciente de mi entorno, que en cualquier momento alguien a quien aprecio, se irá. Pero mientras siga aquí, podré compartirle muchas de mis ideas, e involucrarlo de alguna manera en estas, porque bueno, después de todo, incluso al momento de morir, uno siempre querrá ser parte de algo. Y me encanta, porque sin importar que Frieren sea un anime muchísimo mejor que Takt Top, en ambas se concluye con la idea de que, el protagonista, quien canaliza su dolor en la magia y en la música respectivamente, a pesar de lo que vivió, pudieron entender, comprender, y aceptar el hecho que, en realidad, no eran las personas insensibles que alguna vez, creyeron que eran. Después de todo, aunque la serie pueda terminar en este punto, la conclusión es que siempre habrá algo más allá, del final del viaje. Miren, a pesar de todo lo bueno que he podido rescatarle a la obra, puedo entender y comprender perfectamente por qué esta cayó en la oscuridad. Es una que fue creada únicamente para promocionar un gacha, juegos diseñados cuyas mecánicas incentivan bastante al videojugador en gastar un chinguero de dinero por un puto JPG. Pero si lo ves desde otro punto de vista, eso no es para nada algo malo, puesto que toda adaptación, sea del anime o de cualquier otro medio, está hecha mayoritariamente con el fin de promocionar la obra original, y por eso mismo, es que muchos animes no reciben una segunda temporada, no porque hayan sido un fracaso, o sufrieran una cancelación, muchísimo menos por una disque crisis de la industria, sino que para los encargados no es algo necesario si el material base está en otros formatos como el manga, la novela ligera, o la visual. Sin embargo, el problema viene cuando el juego se retrasó no una sino dos veces, en un momento donde Takt Top era para la gente, en el mejor de los casos, una mera burla al corazón. Y considerando que tanto Dena como Namco tenían una interacción mínima con la comunidad durante el cortísimo tiempo de vida del videojuego, uno que desaprovechaba de manera brutal el concepto de la obra, para reducirse a ser un gacha más del montón, la neta es que su fracaso prematuro era bastante predecible, y para cualquiera que sepa del historial de ambas empresas, sabrá de antemano que no es para nada una sorpresa, pero sí otra decepción. Tomando lo anterior en cuenta, la cuestión ideal no es sobre si una obra está hecha o no para sacar dinero, pues supongo yo que a nadie le gustaría morirse de hambre, ¿verdad? Más bien, la cuestión debería de ser si lo que se invirtió con el dinero, sea una adaptación, una película, un videojuego, lo que sea, es bueno o no. Ergo, jactarse de ser un amante de alguna industria, y decir que una obra es mala porque está hecha para sacar dinero, es ya decirle al mundo entero, que no tenés ni la más mínima noción de cómo funciona una.
Claro, esto sucedió porque como la gente se dejó llevar por el hype, y al darse cuenta que la obra nunca fue la gran cosa, la única manera que tienen para desquitarse, con tal de no sentir que su tiempo no fue para nada, es tirar mierda por cualquier pendejada, y por eso mismo, es que es ridículo propagar dicha emoción hacia las masas, porque lo único que provoca es la masificación de fanboys y haters. Pero entonces, ¿cuál es el caso de Tacto of Destiny? ¿Por qué y cómo falló en su trama? Créanme, aún siendo un anime hecho únicamente para promocionar un gacha, este aún tiene detalles muy lindos que, de ser una producción que solo le importara la plata, no los tendría. El más conocido vendría siendo los dos endings, el primero presentando a Cosette, simbolizando que los protagonistas aún no han aceptado su muerte, y el segundo mostrando a Destiny, que simboliza la aceptación de lo anterior. Sin embargo, no me dejaré llevar por sentimentalismos, puesto que aún teniendo detalles como esos, tampoco quitarán el hecho que, como obra, además de dejar ciertos huecos que en retrospectiva terminaron de joder el final, fracasa en emplear y desarrollar adecuadamente la mayoría de sus temas, los cuales tenían ciertos simbolismos y mensajes que reforzaban la narrativa de la serie, ya que bien por ahí dicen que, el que mucho abarca poco aprieta. Sin embargo, el dúo protagónico aún sin ser la quinta mierda reencarnada, me es de mucho valor dado a la manera que tienen para transmitir el mensaje más importante de la obra, y cómo podrías confiar en ti mismo. Por supuesto, Tacto of Destiny es sin duda alguna una obra mediocre, excelente para ambicionar pero incompetente para actuar, pero en caso de preguntarme, para mí no hay una obra más curiosa que aquella, que aún teniendo esa espina en el pie, tenga Soul. Es una interesante reinterpretación de cómo la música nos puede influir en nuestro estado anímico, y un anime logre transmitir un mensaje que inspira en las personas en crear sus propias obras, aún teniendo muchos problemas en su narrativa, es algo que se le puede sacar valor, y muy personalmente, me parece algo muy hecho con alma. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.